he dicho que los entrenadores y los árbitros, los jugadores tendrían de arbitrar. Coincido contigo. No te digo una temporada, pero un par de partidos. La oficial de mesa era la novia del jugador de Peñarroya. ¿Qué pasa? Que hay una canasta sobre la bocina en la que si entra la canasta ganaba el equipo de casa y si no, pues se forzaba una prórroga. Entonces en esa situación hay una canasta, todo el mundo chillando porque había metido la canasta el equipo de casa, abrazándose, y la oficial de mesa se levantó. ¿Qué pasa? Que si llega y sin decirle nada, ¡pum!, falta técnica o descalificando. Muchas veces los entrenadores y jugadores se quedan descolocados. No, es que me tienes que avisar. No es una obligación, no, pero en cierta medida ayuda mucho al árbitro a reconducir ciertas conductas de jugadores a entrenadores. Todas las decisiones no las puedes aclarar. Hombre, una locura, desde que estás cada por pasando el reporte. Lo que pasa es que muchas veces entrenadores y jugadores quieren, en cualquier momento, de todas las decisiones más o menos conflictivas, quieren, oye, ¿por qué has pitado esto? ¿Por qué claro. Esto? Y yo uno de los consejos que le digo a todos los árbitros que van a cursos de campeonato para subidas de categoría es: no te vuelvas loco, no hagas cosas que no estás acostumbrado a hacer, porque si no estás acostumbrado a hacer, seguramente será un error, porque para mí el arbitraje es una vida. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición más de Charlamos sobre Deporte. Hoy una edición para mí muy especial, y tengo que decirlo así porque tengo aquí conmigo a Emilio Nievas. ¿Quién es Emilio Nievas? Ahora él también se presentará un poquito, pero antes permíteme que te dedique unas palabras. Yo lo conozco principalmente por su labor como árbitro aquí en Granada. Y los que me conocéis, o los que no me conocéis, yo como jugador, Emilio también ahora lo corroborará, he sido, digamos, un poquito intenso, sería la palabra, muy quejica, muy protestón. Creo que nunca he tenido maldad porque me ha salido mucho del espíritu ese competitivo tan exacerbado que tenía. Y Emilio siempre ha tenido el tacto, la delicadeza y esa empatía y mano izquierda para en los momentos en los que este señor se ponía... Me llegaba con calma, siempre con una sonrisa tenue. Antonio, ¿ya? ¿Ya? ¿Te vas a calmar? No pasa nada, cálmate. La siguiente, sabes lo que toca, ¿no? Ya como... Vale. ¿Alguna te has llevado? Me he llevado y bien merecida. Y de hecho, pero a mí lo que me gustaba mucho de él era precisamente su cercanía, el que te hacía reflexionar. Entonces, claro, cuando él te avisaba y te trataba de esa manera, automáticamente cuando luego venía la consecuencia, tú decías, es que me la merezco, si es que me ha avisado, ha sido calmado, no se ha puesto, o sea... Y era de los pocos, tengo que reconocerte que tenía esa paciencia conmigo. Es una descripción, no digo ni mejor ni peor. Los que me la pitaba y la primera también me la merecía, ¿sabes? Que no quiero decir que no. Pero en tu caso personal es algo que yo he valorado muchísimo. Y bueno, quería compartirlo contigo. Así que Emilio, bienvenido. Muchas aquí gracias. A este canal es tu casa. Y nada, si te quieres presentar aquí a la gente, aparte de tu labor como árbitro, cuéntanos también un poco a lo que te dedicas, si te apetece, y todas aquellas cuestiones que quieras compartir. Esto es un hobby, como tú bien sabes. Esto poco se puede vivir, o pocos pueden vivir de esto. Y la verdad es que esta va a ser mi 33 temporadas. ¡Wow! Se dice pronto, madre mía, claro, si yo te lo llevo, cuando yo tenía, era adolescente, 13, 14 sí. Añitos. Y de ellas, pues 30 en categorías superiores. Y la verdad es que bastante bagaje, muchas situaciones para escribir libros, totalmente. Enciclopedias de aventura o de desventura, sobre todo de diversión, que es lo que me lleva siempre al arbitraje. Yo siempre he dicho, y a todo el mundo le he dicho, el día que yo no me divierta arbitrando, lo dejaré. Pero ahora cruzaré los dedos. No se ha dado esa circunstancia, me sigo divirtiendo formando a gente muy joven para que vaya subiendo. Y eso para mí también es el orgullo, sacar gente desde abajo que vaya subiendo dentro de mis posibilidades y orientándoles para que vayan evolucionando y mejorando. Ese aspecto que tú señalas, el formativo, y lo hablábamos hace un momento también, que fíjate que yo ahora a estas alturas de mi vida me ha dado por estudiar, sacarme la carrera precisamente de educación primaria, es algo muy importante. Y el hecho de que haya también buenos formadores que sí. Preparen, en este caso, a los futuros árbitros para afrontar situaciones que, y es la primera vez que traigo un árbitro porque
creo que también están cambiando, por fortuna, poco a poco la visión del árbitro, pero siempre ha sido como la parte donde le han caído todas las... O sea, nunca había algo positivo, siempre estuvo negativo. Palos. Es la figura que siempre ha estado como escondida, no ha querido tampoco tener protagonismo, que también lo entiendo, me imagino, no lo sé, tú ahora te me explicarás esa sensación, porque yo no tengo la experiencia que tú. A ver, aquí hice el curso hace unos cuantos años, que yo terminé, he tirado alguna tontería en torneos que ha hecho una mano para arbitrar, y he de decirte que incluso en esos escenarios también ha sido cuando me doy cuenta de wow, esto es jodidamente difícil. Yo es que una de mis siempre he dicho que los entrenadores y los árbitros, los jugadores tendrían de arbitrar. Coincido contigo. No te digo una temporada, pero un par de partidos, y que se dieran cuenta de lo complicado que es. Y complicado es según conforme vaya evolucionando y siendo un arbitraje o un partido más técnico, más rápido, y que como tú bien sabes, tienes que tomar las decisiones en décimas de segundo. Es rapidísimo. El error siempre está, tú ya lo sabes. Tú sabes que yo suelo equivocarme un poco. No, pero es verdad. Suele ocurrir que tomar una decisión en un momento dado, con una tensión, un partido igualado, que se está decidiendo un campeonato, un título, un ascenso o un descenso, y nunca piensa o que perjudicar a nadie, sino que piensas que haciendo tu trabajo bien vas a salir orgulloso. Por lo menos yo siempre he intentado salir orgulloso de mi arbitraje. Que luego resulta que se ve la situación, una jugada conflictiva en la que se toma una decisión y es errónea, pues yo soy el primero que estoy fastidiado, porque yo quiero siempre hacerlo bien. Eso es cierto, y aparte hay una cuestión, como tú dices, que te pregunto, sobre todo en alto rendimiento, ¿no? Antiguamente, ¿no? El hecho de que los partidos más complicados, y esto se me ocurre ahora, ¿no? De que algún árbitro a lo mejor por presiones pueda tender a favorecer pero esos son casos puntuales, quiero pensar, yo no creo que yo, no, Emilio, o sea, pero por norma general, y si hablamos ya de categoría base, ya ni te cuento, o sea, partimos de la premisa de que cualquier árbitro sale a la pista diciendo yo quiero hacer el mejor partido posible, al igual que un entrenador y un jugador. Así que yo creo que eso es un denominador común a todos los que nos dedicamos, cada uno con su rol específico. El problema de este tipo es todos somos de nuestra madre y de nuestro padre, Antonio. Yo tengo una forma de ser, como tú has descrito, otro árbitro a lo mejor no empatiza con los jugadores o con los entrenadores, es más estricto, es más serio, provoca a lo mejor unas tensiones por su forma de arbitrar o su forma de dirigirse a jugadores o entrenadores, y somos distintos. Sentido común. Yo siempre he dicho que el básico en el arbitraje es el sentido común. ¿Qué pasa? Todo el mundo sabe las reglas. Todo el mundo, tú lo sabes. Todo el mundo. Sí, pero... El problema es luego cómo lo aplicas. Interpretas, claro. Por ejemplo, para mí, un contacto en el aire leve, para mí a lo mejor considero que no es falta, porque no considero que haya afectado al lanzamiento, y a lo mejor otro árbitro, esa misma jugada en otro partido, pues pita todo ese tipo de contactos. Yo entiendo muchas veces los enfados, entre comillas, de entrenadores y jugadores. Y muchas veces me lo decían, oye Emilio, es que la semana pasada esto que me has pitado no me lo pitaban. Digo, ya, pero es que yo, para mí, esa interpretación es la que para mí es válida. Que me equivoco, seguro, que me equivoco, pero nunca intento hacerlo con ninguna maldad ni ninguna mala intención. Intento siempre hacerlo lo mejor posible. Como te digo, última jugada, balón en el aire, típica jugada que si el balón ha salido de la mano o no ha salido, suena la bocina de final del partido y tienes que decidir en una décima si el balón estaba en la mano o no. Para todo el mundo es muy fácil, desde la grada, desde el perjudicado, el beneficiado, todo el mundo te va a protestar en esa decisión. El que tienes que tomar la decisión eres tú, o en este caso soy yo, y tienes que tener esa templanza de intentar tranquilizar a todo el mundo, de esperar y a ver qué decisión se toma. Muchas veces las revoluciones son para los árbitros son malas. A mí la verdad es que
un partido tenso siempre me gusta. ¿Te gusta, no? Sí. A mí me pasa igual, fíjate, cuando ya público, te lo digo, es como que me pongo, me sube la adrenalina y lo disfruto más. Sí. Es curioso cómo reaccionas también, fíjate, cada persona en función de los estímulos. Hay gente que a lo mejor se encoge o... Yo siempre he dicho que un partido de baloncesto por el pabellón lleno, con respeto, Obviamente, con claro. respeto del público hacia los jugadores, entrenadores y sobre todo para los árbitros, que generalmente suele haber respeto, pero siempre hay algún caso esporádico pero a mí me gusta mucho más un partido lleno de ambiente, de diversión, de ruido, de tensión, Y de emoción también, que se pongan vuela. los pelillos de punta. Exacto, es que eso, vamos, es la vidilla. La falta en ataque que dice, qué buena! Es buenísimo. A mí me pasó en un partido de Primera Nacional en Linares, que iba ganando Linares y se jugaba en el ascenso para ir a la fase de ascenso a Liga EVA. Y faltando 10 segundos le pito una falta en ataque al equipo de casa. Y me acuerdo yo, porque tengo el vídeo grabado de la televisión que lo estaba transmitiendo, del comentarista que decía, qué valiente el árbitro pitando una falta en ataque al equipo de casa, perjudicando, bueno, no perjudicando, pero en contra de los intereses del equipo de casa. Y luego se vio el vídeo y era falta en ataque clara. Perfectamente señalada, de valentía. Sí, hay gente que, fíjate, bueno, esto lo hemos observado y todos nos equivocamos, pero también hay un exceso a veces de juicio, de valor, Sí. que, mira, retomo un poco lo que decía antes, también para engancharlo con la primera pregunta, ¿no? Y creo que es la importancia de ponerse en el pellejo, por expresarlo de alguna manera. Es decir, todos coincidimos, yo como jugador, desde que también fui entrenador, mejoré como jugador, entiéndeme, no tanto ya con la edad, no es técnico porque soy un paquete, las cosas como son, pero sí es cierto que sobre todo a nivel estratégico y táctico, de dónde ocupar el espacio, en defensa, dónde colocarte, y me pasa igual cuando he hecho el curso de árbitro y he tenido la experiencia de ponerte un silbato y arbitrar un partido, digamos, con un nivel determinado, y ahí es cuando dices, y vuelvo a repetir, dices tú, wow, esto si quieres hacerlo bien, Es complicado. es muy, muy, muy difícil. Entonces, el hecho de la necesidad, o creo que la importancia de que las personas dentro de cada... Aquí no voy a decir que todo el mundo saque título de entrenador, ni que sea árbitro, ¿no? Pero si al menos que tenga un mínimo de conocimientos previos. Y el hecho de si alguien lo desea, de vivir esa experiencia, creo que en mayor o menor medida hay un cambio a nivel cognitivo que te permite, aunque sea, aumentar la probabilidad de tener mayor empatía y a la vez, porque eso es a raíz del conocimiento hacia árbitro, jugador, entrenador, etcétera. Y en relación a esto, Emilio, quería comenzar con esta primera pregunta, que también la hago en otras facetas de educación, etcétera, o también entrenadores, pero en tu caso como árbitro de baloncesto, ¿qué cualidades crees que debe tener un buen árbitro de baloncesto? Ahora mismo es de perogrullo, una buena condición física, un buen aspecto físico, no vaya un árbitro desaliñado, con la camiseta por fuera, con un aspecto dentro de lo que cabe normal. Y sobre todo eso, dentro de la pista, fuera de la pista y antes del partido, un buen comportamiento y una buena predisposición a hacer un buen partido. Que es lo que te digo, que yo siempre voy a un partido para hacerlo bien. Que luego resulta que se alinean los planes y resulta que tengo el peor día de mi vida y no acierto una. Pues, me iré fastidiado de ese partido, y yo me he ido de varios partidos muy fastidiados porque no me salían las cosas, por distintos factores, por un mal descanso del día anterior. ¿Verdad? Eso influye mucho, Una tensión porque a lo mejor vienes de varios partidos de antes en los que también has sido muy exigente, y cuando llegas al último ese nivel de tensión te hace venirte abajo. Son muchas causas, pero lo más básico es eso: buena condición física, buen aspecto y una buena predisposición para hacer las cosas, y sobre todo para aprender, que desde el principio aunque vayas subiendo de categoría, vayas mejorando, nunca se llega a aprender del todo, y que el árbitro no se considere que ya sabe de todo, ya sabe controlar a todo el mundo, cuando llevas un par de años, 3 años, incluso yo que llevo tantos años, habrá momentos que siempre aprendo algo de un partido. Es complicado porque llevo ya mucha experiencia, pero siempre hay algún detalle que
que en un partido dices, mira, esto no me ha ocurrido nunca y me ha descolocado, y qué decisión debo de tomar en este punto del partido. Ciertamente mi experiencia, mi bagaje me ayuda. Hombre, pero tienes un depósito, como digo yo, de conocimientos previos y experiencias que, hombre, eso te da obviamente un valor y un caché, por no decir. Pero eso que comentas tú a mí me parece no solo interesante, y estamos relacionados, porque ya sabes que últimamente, vamos, he leído en los últimos 4 o 5 años lo que no he leído en los últimos 30 años, así te lo digo de claro. Y está muy relacionado también con la humildad, y también con la humildad intelectual, ¿no? Porque aunque lleves muchos años en cualquier tipo de trabajo o labor, el hecho de tener esa mentalidad abierta, no fija, ¿no? Es decir, a mí nadie me tiene que enseñar nada. Creo que eso, no solo como árbitro, creo que como persona en cualquier ámbito laboral, para mí es una cualidad fundamental, porque siempre hay algo que puedas aprender, o que te haga reflexionar mínimamente, de oye, pues esta parte no la había considerado, voy a dar una vueltecilla, obviamente sin menoscabar, obviamente el bagaje, la experiencia, los kilómetros que llevas a tu espalda, eso también es muy importante, pero eso sí es cierto que en ocasiones, y pasa en muchos ámbitos laborales, lo observo, y no lo digo como crítica, ¿no? Pero es verdad que a veces hay gente que le cuesta, ¿no? Que cuando llega a un determinado nivel, sin querer, se estanca. Se estanca, o ya también hay cierto ego de a mí ya no me tienes que decir nada, pero que te digo en todos los ámbitos, no solamente en el árbitro, también pasa con el profesorado y muchísimos otros sitios, y como te decía, para mí es una cualidad que es fundamental, porque es de expansión, es de crecimiento, no te quedas, como tú dices, estancado, y eso te permite seguir disfrutando, que es lo que tú has dicho, para al final hacer tu labor de la mejor manera posible. Y Emilio, en este sentido, ¿qué te inspiró o qué te hizo a ti decidir, oye, quiero ser árbitro de baloncesto? Pues fue gracioso, Antonio, porque yo jugué 2 años en junior, bastante malo jugando, para que te voy a engañar, y desapareció el equipo en el que yo estaba, en los Jíjares, y no me planteé seguir jugando. Y aquí en mi pueblo, en Caja, vi un cartel de curso de árbitros de la Diputación. Y dije, bueno, pues voy a hacerlo. Y lo impartían árbitros federados. Y la verdad es que me llamó mucho la atención. Estuvimos un fin de semana allí en las cabañas que hay en la ciudad deportiva de Diputación. Las conozco, sí. Yo estuve ahí también ahí estuve concentrado yo con la andaluza, hace, ¿no? Cuando yo era cadete, de segundo año, Emilio. Vamos a decir fechas, ¿no? Sí. mejor, omitamos ese dato. Y la verdad es que me gustó mucho, sobre todo por eso, que me instruyeran árbitros federados y oficiales de mesa federados. En aquella época, digamos que eran del top de los árbitros en Granada. Y fue terminar el curso y yo, sinceramente, me ofrecieron que me metieran en federación a arbitrar. Y tú fíjate la mentalidad que yo decía, ¿cómo voy a entrar yo a arbitrar en federación que no tengo ni idea? De hecho, empecé a arbitrar patronato y diputación, porque siempre he pensado que federación era el top. Lo que era lo más arriba. Y estuve un par de años arbitrando patronato y diputación, y coincidió que fue la inauguración del Palacio de Deportes, y me encontré a Santi Rodríguez y a Germán Morales, que arbitraban, y se acordaban de mí. Y digo, oye, Emilio, que no has venido a meterte con nosotros en federación. Y ya le dije, digo, mira, no me he hecho por esto. Y dice, no te engañes, que se empieza desde abajo y se va formando para arriba y se va evolucionando. Y me animó y fui allí a la federación cuando estaba en Almona de San Juan de Dios. Bueno, es que ha llovido, ha llovido ya. Y empecé ahí, y la verdad es que fue un acierto para mí, porque para mí el arbitraje es una vida. Lleva ni más ni menos que ya, decíamos, 33 años. 33 años, madre mía. Oye, qué buena historia. Fíjate, al final esto también está a veces muy desarrollado con el síndrome del impostor, ¿no? Que quiere decir, ¿no?, que a veces nos infravaloramos. Sí. Es muy curioso, ¿no? Y nos da cosa decir, oye, que aquí, o como que estás engañando a otros de que no tengo el nivel, ¿no? Que yo no que vaya a meter la pata, y no es así en muchas ocasiones. Y eso a veces sin querer somos nosotros mismos los que nos ponemos una barrera. Nos ponemos barreras, ¿sabes? Nos limitamos. Y eso a mí también me ha pasado. Yo creo que a todos que nos estén escuchando en alguna ocasión, seguro que no nos ha pasado, ¿no? Es cierto que
hay que tener también cierta perspectiva de saber cuáles son aunque a veces no seas consciente Tu situación, 100%, tu posición. pero también hay que tener esa valentía en muchas ocasiones, Sí. que no es arrogancia ni decir soy el mejor, pero decir, oye, ¿y por qué no? Voy a probar, y si no, oye, pues no pasa nada, pues sigo trabajando para mejorar y no hay ningún problema. Yo en ese aspecto, Antonio, te iba a decir, Sí. en un curso de ascenso íbamos 12 árbitros de Andalucía. Era de subir a la antigua Primera Andaluza a Primera Nacional, Primera Andaluza. en Linares. Y nuestros profesores, uno de ellos era Miguel Ángel Pérez, árbitro de ACB de ahora, y él en esa época estaba en Liga EVA. Y decidieron hacer una entrevista a cada uno, individualmente, a todos los árbitros que teníamos opciones de subir de categoría. Oh, qué bueno, entrevista personal, a Sí, cada uno de personal. nosotros. En la habitación de Miguel Ángel nos iba citando uno a uno y nos iba haciendo un tipo de preguntas. Y a mí me hizo gracia porque me citó, estuvimos un rato hablando y me dijo, oye Emilio, dime de los que estáis aquí, dime quiénes consideras tú que es el mejor. Y le dije, yo. Y le dije, hombre Emilio, no sea así. Digo, ¿no? Es que si yo vengo a un campeonato para subir de categoría, siempre voy a ser el mejor, para mí. Que luego resulta que no lo hago bien, pues mala suerte. Pero mi mentalidad es que voy a ser el mejor. Qué bueno. Es que si no, no consigues nada. De hecho, subí de categoría. Eso está muy relacionado también con que también lo veo muchísimo en los deportistas también de alta, porque como sabes de los árbitros, esto se habla muy poco de los árbitros, si te das cuenta, que siempre el protagonista es el jugador, Sí. que luego un poquito el entrenador y por último, como digo, a la cola, el árbitro, bueno, me olvido también de ayudantes, de fisios, de médicos, que digamos que están ahí un poquito a la sombra, pero que hacen... Es que todos hacen una labor hiper necesaria y fundamental para que el engranaje de cualquier equipo funcione, en este caso el baloncesto, ¿no? Pero el hecho de tener el focalizar, es decir, no, yo voy a afrontar una situación. Yo aquí soy el mejor, o sea, voy a tope, que luego no, pero yo tengo que tener esa confianza para abordar cualquier situación. Claro. Y eso, y lo veo en muchos documentales, es uno de los aspectos que tienen muchísimos de los jugadores o entrenadores que consiguen determinados objetivos. No tienes por qué llegar a alto rendimiento, cada uno dentro de su entorno y hacia donde quiera alcanzar ese objetivo. Sí. Pero eso que tú comentas es cierto, porque volviendo nuevamente a lo del síndrome de impostor, aunque tú no lo creas también, yo muchas veces por mi forma de ser, aunque parezca muy, luego era como muy timidillo, aunque la gente no se lo crea, y me machacaba muchísimo porque era muy autoexigente. Y cuando empecé ya a valorar lo que yo ya evidenciaba, que digo, oye, pues mira, pues yo salto mucho, entrando por la izquierda soy, oye, que coño, que soy bueno, tío, que aquí es muy difícil que me pare. Pues realmente empieza... Y físicamente. Gracias, mira, sé que tú me parece. No quería decirlo, ¿sabes? Pero es verdad que cuando tú empiezas a verte dices, ostras, no, es que yo para esto valgo, tío, o sea, decir que yo aquí puedo responder. Sí. Luego también es cierto que es lo que hablamos, que mucha gente también me adelanto, me escucharán, no ya, pero también tienen que darte la oportunidad y tal, y tienes que estar en el momento, lo sé, la vida no siempre es justa y eso yo lo tengo muy presente, pero eso no exime de que no te sigas preparando y que sigas teniendo esa mentalidad y ese enfoque hacia un objetivo determinado, o al menos desde mi punto de vista, no solo por lo que yo pienso, sino también por lo que leo mucho últimamente, ¿no?, en diferentes medios. Pues Emilio, vamos con la tercera. ¿Cómo manejas la presión en situaciones de juego crítico? Lo típico, ¿no? Protesta de un jugador muy... o A ti era fácil controlarte. El público, no se hace lo típicas protestas, las quejas, los insultos, momentos como has A mí comentado. me decían, Antonio Iván, digo, pues Antonio Iván es un pedazo de pan y hay que saber llevarlo, no hay más. Lo que pasa es que eso. Era complicado, yo reconozco que es complicado, Sí. y he tenido momentos, mira, me acuerdo de lo de Alcaraz, lo saco un poco a colación, que se ha cargado la raqueta en un partido, la ha hecho polvo, y Eso es lo más normal, ya había ¿no? gente que la ha criticado y yo no quiero entrar tampoco. Mira, yo pensaba, madre mía, si yo hubiese sido, digamos, un jugador con cierta relevancia, yo hubiese tenido que estar en Twitter pidiendo cada 2x3. Perdón. ¿Sabes? Y mira que tienes que digo, maldita sea. Y yo jugaba a tenis también y sé lo que sentí esa frustración. Y mis padres lo saben, y yo me he cargado más de una raqueta jugando cuando yo tenía 9 años, que tuve la posibilidad de jugar a tenis, no se me daba tan mal, pero es mucha la presión. Entonces, hombre, si lo hiciese constantemente, pues decir, vale, pero hombre, una vez puntual a un chaval que tiene 21 años, cargar, y además viene de perder también una final olímpica contra Y mucha Djokovic. tensión que está viviendo. Y la gente, yo creo que hay mucha gente, yo no lo hago como una quita, yo creo que hay gente que desconoce también muchísimo lo que está ahí en el terreno, ¿no? Que cómo se sostiene esa presión. Y un poco el engancho, pues precisamente eso, ¿no? En tu labor como árbitro,
¿Cómo manejas, ¿no?, esas situaciones de Yo, presión la que se verdad dan en que- los partidos? La verdad es que yo soy una persona bastante tranquila, ya me conoces. Ya lo sé. Y yo creo que esa tranquilidad también transmite, en cierta medida, habrá puntos en los que ni mi tranquilidad A veces, momentos que no. no habrá forma de parar ese volcán en ebullición, pero generalmente mi forma de ser es muy tranquila y eso la verdad es que creo que también me ayuda. Como te he dicho antes, ese árbitro que sea muy enérgico a la forma de comunicarse con los entrenadores, jugadores, para transmitir las decisiones que ha tomado, es complicado, porque te puede ser un boomerang y te puede dar en la cara, Sí. y te puede perjudicar Sí, mucho. A mí me ha dado situaciones, lo que yo te decía, tengo para escribir libros, pero a mí me dio una situación en Peñarroya en la que la oficial de mesa, que son también hay que dar un apoyo a los oficiales de mesa, es verdad que siempre también tienen otras que tener que sufrir también. constantemente. Madre mía. Pues en Peñarroya creo que fue, la oficial de mesa era la novia del jugador de Peñarroya. ¿Qué pasa? Que hay una canasta sobre la bocina en la que si entra la canasta ganaba el equipo de casa y si no, pues se forzaba una prórroga. Entonces en esa situación hay una canasta, todo el mundo chillando porque había metido la canasta el equipo de casa, abrazándose, y la oficial de mesa se levantó a decirme que sí, que valía la canasta. Entonces ahí me pilló descolocado totalmente, porque la que yo te digo, son situaciones que nunca te esperas. Sí. Entonces yo le dije, tranquilidad, mandé a todo el mundo a su banquillo. Exactamente, vamos. Unos pidiendo que fuese canasta, otros pidiendo que no. Según Y los yo intereses de cada cual, claro. Entonces yo dije, un momento, voy a ir para un lado, para otro, y me acerqué a la mesa. Y le pedí, por favor, que no volviera a hacer ese tipo de situaciones, porque lo que hacía era echarnos una losa encima de nosotros. A mí como árbitro principal en ese partido, y a ella, porque en definitiva es un equipo. Tanto los oficiales como los árbitros somos un equipo. Si alguien de ese engranaje desentona, falla o lo que sea, fallamos todos. Y entonces es complicado. Resultó que la canasta no la di, porque no Lo tenías no- claro, no lo tenías teníamos claro. evidencia, entonces no hay. De todas no formas, te yo tiembla le el pulso. consulté a mi compañero que estaba conmigo y me dijo, Emilio, Coincidió también, ¿no? yo creo que no ha entrado, o sea que estaba fuera de tiempo, y entonces fuimos y nos acercamos. Y entonces ya se le dije a la muchacha, y ella enseguida se dio cuenta que se había equivocado, me pidió disculpas, yo, Emilio, discúlpame, la tensión del partido, ya está, pues no pasa nada. Luego se jugó la prórroga, al final creo que ganó Peñarroya, pero bueno, son situaciones complicadas. Entonces, si tú ves a un oficial de pie diciendo vaya canasta, es complicado llegar y tranquilizar a todo el mundo y transmitir la decisión correcta en ese caso. Y por suerte fue correcta la decisión. Si hubiera sido, pues es lo que yo te digo, si resulta que esa decisión que yo he tomado, luego veo el vídeo y resulta que veo que me he equivocado, yo no pienso en que haya perjudicado a un equipo a otro. Mala suerte es décima de segundo, como te decía, Claro. y decide. Pero para mí yo estaría bastante tiempo rumiando esa situación y diciendo por qué me he equivocado, qué tenía que haber hecho para haberlo hecho mejor, o qué posición, no sé. Le dan 20.000 vueltas a la cabeza de qué tenía que haber hecho para intentar haberlo visto mejor. Que muchas veces no tiene más vueltas de hoja, porque a lo mejor está en la mejor posición, está perfecto, alineado, lo ves perfecto, pero tu decisión es errónea. Eso que fíjate, me lleva a mí un poco también, incluso como jugador y entrenador, ¿no? El hecho de que te hablas como entrenador, que ha sido lo más próximo, que sigo jugando, pero ya es patronato, ya no, eso ya este perro viejo a pegarnos Es otro mundo. 4 pedras, ¿sabes, Emilio? Pero sí me pasa en ese sentido igual que a ti, cuando a lo mejor preparas un partido, ¿no? Y tienes determinados temas o cuestiones a tratar, ¿no? O haces un cambio en un momento dado, o un tiempo muerto que quieres pedir unas pidas y tal, y luego ves lo típico, el scout, y luego te ves el partido y ves momentos. Eso al principio, como no tenga una buena autorregulación emocional, lo puedes pasar Muy realmente mal. Yo al principio, y lo digo aquí, yo creo que esto lo sabe muy poca gente, la más cercana, yo lo he pasado muy mal.
Y yo más que la gente que me conoce sabe que yo trabajo de noche. Pues te imaginas yo de noche solo allí Y dándole vuelta. y viendo y una otra vez el vídeo para acá y ahora me cago en la leche, como esto, madre mía, ya es como tierra, trágame. Hasta me subían los colores, con eso te lo digo tú, me subía la temperatura corporal cuando veía eso. Pero claro, yo con el tiempo yo decía, oye, esto me está afectando, porque al final te afecta. Sí. Y incluso a tu calidad de sueño, a tu higiene, o sea, todo, y luego también incluso tu confianza, tú no te das cuenta, pero se va erosionando. Sí, va minando. Y ya vas con otra actitud a los entrenamientos y tal, y yo decía, no, yo a este le tengo que poner solución. Y la solución era quitarme presión de encima. O sea, que soy humano. He cometido un error, perfecto, anótalo. Para la siguiente aprende y luego intenta mejorarlo para la próxima. Yo decía, este error no puedo cometerlo más, cometeré otro. Ya. Yo decía, cometeré otro. Pero bueno, va aprendiendo. Pero este en concreto, digo, tengo que procurar por todos los medios no cometerlo. Sea amable contigo mismo y luego la gente que somos así, coño, yo como siempre digo, podremos tener 1.000 millones de defectos, pero macho, a currar, ¿no? Y el hecho de intentar buscar la excelencia, entiéndase la palabra, ¿no? De querer lo mejor, en tu caso, para lo que es el desarrollo de un partido para ambos equipos. Yo en mi caso, con mis jugadoras, etcétera, partimos de esa premisa. Luego es cierto que, como bien sabes, pues entran errores, la presión, según te pilla a veces, la puedes gestionar mejor o peor, pero en tu caso personal, y volviendo a lo que decía de la presión y de tu tranquilidad, yo algo que valoro mucho, porque eso se transmite. Sí. Yo lo he vivido, o sea, yo tengo evidencia y lo puedo decir abiertamente, no solo yo creo que muchísima gente que te haya visto, y es una de las características que tú tienes y que yo a veces sin querer, sobre todo en el pasado, decía, bueno, ¿y por qué no todo el mundo tiene la gestión emocional de Emilio? ¿No? Era como, ¿por qué hay gente que se pone...? Bueno, el problema que tiene muchas veces es que, a sabiendas de que yo me había equivocado y me ponía muy intenso, también yo pensaba, pero bueno, el árbitro, el juez, es decir, él también tiene que, aunque yo sé que me equivoque, que por lo menos me dé un apercibimiento, o sea, que por lo menos me diga, oye, calma, ¿sabes? Se gestiona. No que llegue a la primera, que no pasa nada, porque yo no lo digo como crítica, porque cada uno tiene, pero yo a veces me sentía que era como lo asimilaba a Emilio como algo injusto. Era como que contra como mí. atado, ¿no? Entonces por eso me ponía que no era tanto con la persona, era por el hecho de injusticia, es decir, macho, es que a la primera ya me han cascado, claro. Claro, o que no te explicaran. Eso, o que al menos no te dieran. Es complicado porque muchas veces tú ya sabes que todas las decisiones no las puedes aclarar. Hombre, una locura, desde que estás cada por pasando el reporte. Lo que pasa es que muchas veces entrenadores y jugadores quieren, en cualquier momento, de todas las decisiones más o menos conflictivas, quieren, oye, ¿por qué has pitado esto? ¿Por qué claro. esto? Yo muchas veces se lo digo a los entrenadores y jugadores. Hombre, yo te puedo dar un par de situaciones de, oye, una situación complicada en la que hay una duda, un 24 que ha sonado y este lo en el aire, o una interferencia, algo que no suele ser habitual, yo no hay problema, yo lo explico y hablo con los entrenadores. De hecho, a mí, en mi época de cuando estaba en Liga EVA, me daban mucha caña los informadores, Vicente Sanchís y toda esta gente, de que hablaba demasiado con los entrenadores y jugadores. Y yo le decía, Vicente, no puedo cambiarlo. Es mi forma de ser. Yo prefiero, si con esa forma de transmitir consigo conducir el arbitraje o el partido, yo lo prefiero. El autoritarismo... a mí no hace poco, Emilio. No, hay gente que le ha ido bien con ese tipo de forma. Sí, no lo discuto. Y lo vas conociendo y vas viendo que también va evolucionando. Y los equipos muchas veces, tú bien lo sabes, conforme está entrando el árbitro por la puerta del pabellón, dices, ya sé que se me va a permitir y que no se me va a permitir. Es que todos hacemos scouting, vosotros también lo hacéis de los jugadores, sí. Yo también al final hacía, ¿ves quién me toca de árbitro? ¿Quién es la pareja o quién tal? Pues yo decía, venga, vale, ya, niña, pues ya sabes que aquí hoy se va a permitir a priori, que sabes que puede cambiar, pero a priori estas son las consignas. Va a haber más contacto, podemos no sé qué para casa, que vamos a aprovechar también esas circunstancias. Y yo creo que eso es inteligente en cierto modo, porque sí. Tú lo decías hace un momento, cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre, o sea, y tenemos nuestra forma de ser. Pero sí es cierto, un poco volviendo a lo que tú decías, a la parte que tienes de comunicar o de explicar, yo es algo que pongo muchísimo en valor. Yo de hecho, e incluso cuando en los torneos allí en Raca también arbitraba y tal, ponía en alza eso, cuando había momentos me paraba mucho, incluso con las chavales antes de empezar, un pequeño speech, ¿no? Oye chicos, vamos a disfrutar, os digo, os adelanto, me voy a equivocar, o sea, eso que lo sepáis, o sea, espero que por lo menos me ayudáis por favor a colaborar, ¿vale? Para que el juego se desarrolle de la mejor manera posible. Sí. Y creo que eso al final genera un clima y un ambiente mucho más saludable. Hay al menos mi buena comunicación, ¿sabes? A mí me da sensación, a mí no se me han caído... No me ha molestado nada de decir, oye, reconocer en una situación que, oye,
oye Antonio, que me he equivocado, que no eran pasos, que Pues yo suelo valorar he pitado pasos, pero me he equivocado, que pensaba que, o he pitado falta en ataque, pero luego una vez que la he pitado me he dado cuenta que el defensor ha llegado tarde, pero me he equivocado. Y no hay problema, no se me caen los anillos en reconocerlo. Malo sería que estuviese todo el partido diciendo, oye, me he equivocado. No, claro, todo no, porque entonces, pero en momentos puntuales, y yo creo que los jugadores, entrenadores, me lo reconocían. Tú no sabes, mira, yo personalmente, primero que hago el inciso, es que me parece un acto de tan elevada honestidad que cuando a mí un árbitro, tú por ejemplo, que ha pasado en ocasiones, o como entrenador, que alguien que te diga y te dice, Antonio, mira, perdona, estas obviamente son cuestiones puntuales. Antonio, no la he visto, se me ha pasado. Gracias, no te preocupes. A mí o sea, era como, gracias por ser honesto, o sea, y tú, bueno, no somos nadie tan empatiza y dices, hostia. Y luego está el punto contrario, que yo me acerco al entrenador y le digo, oye, me he equivocado por esto, y llega el entrenador y me dice, lo único que tienes que hacer es aceptar. Vale, luego está la otra parte que... Entonces, esa comunicación ya no fluye. No, pero claro, tú estás poniendo de tu parte, pero sí, claro, el feedback, hablando de feedback de la persona que encima estás mostrando honestidad no receptiva y dices que no, hombre, yo no sé, pero yo creo que eso incluso te puede, corrígeme, pero yo me pongo en tu lugar y yo estoy así y me responde alguien así, yo sin querer, por mucho que me gestione ya digo... No, yo generalmente mi frase en ese aspecto... Sí, intenta... no, mi frase, sin ofuscarme ni a decirle, bueno... si no aceptas las explicaciones que te voy a dar, no me pidas más explicaciones durante el partido. Buena respuesta, mira. Por mí es verdad que me sentaría mal en el sentido de, ostras, te estoy mostrando una parte de, oye, y me respondes de esa manera. Sí, digo, o que le estás explicando y se da la vuelta y te ignora. A mí eso, para mí es una falta de respeto. Hombre, para mí desde luego entonces, que lo es, pues, Emilio. Como yo soy el que intento explicar o transmitir la decisión que he tomado, errónea o no, que menos que el entrenador o la persona o el jugador que me escuche. Que esté de acuerdo o no, yo no quiero que esté de acuerdo con todo lo que yo diga. Habrá jugadores, entrenadores, que por dentro dirán, vaya cagada que me han pegado el árbitro con una decisión que era muy fácil. Pero transmitir, el comunicarse y el ser receptivo. Que por dentro estabas diciendo, maldita sea que me ha fastidiado, pero por lo menos el transmitir. Yo he coincidido mucho contigo. A ver, yo sé cierto un poco... comento una situación mía muy personal, es verdad que yo como jugador de entrenador hay bastante diferencia y es porque quizás no es seguro, jugador, pulsaciones sí. A 1000, al menos yo sí me he evaluado mucho en ese sentido, y luego lo he hablado con amigos cercanos y también profesionales de la psicología, y es que son dos terrenos diferentes. Sí. Sin embargo, como entrenador sí tiene más capacidad de gestionar, eso no quiere decir que no me haya equivocado, obviamente, ¿no? Pero menos, sin embargo, como jugador, y volviendo a lo de antes, ¿no? Cuando ya se empezaban a grabar los partidos y ya podamos empezar a ver algún partido, yo tengo que reconocerte que cuando yo me veía tan bien... Decía, ¿quién es? Hacía así. Digo, Dios mío, ese soy yo. Y se me caía el mundo y digo, ostras, qué vergüenza, madre mía de mi Dios, ¿no? Y yo metí mucho la pata ahí en muchas ocasiones y bueno, por fortuna lo que tú dices, si me encuentro a la persona digo, lo siento, o sea, que no se me cae así. Tú te equivocas, que es muy saludable decir, oye, lo lamento y de corazón profundamente, el partido, son las circunstancias dadas. No me excuso porque es algo que tengo que mejorar y es verdad que a mí me ha costado, fíjate que la gente que me conoce y la gente me quiere también con mis defectos y con mis virtudes, ¿no? Pero, y lo digo aquí, es algo que siempre te prometo que he intentado trabajar lo máximo. A veces lo he conseguido en momentos muy determinados, pero luego os digo que la cabra tira al monte. No sé si es algo que llevo en el ADN, te lo digo de corazón, sí. Pero es justo en esos contextos determinados, Emilio, que cuando hay algo ahí, bueno, ahora verás que con la edad ya sí es verdad que ya no, ahora sí es verdad que te va atemperando un poco. Que luego tienes conato, insisto, la gente dirá, sí, que me antes ya no te lo crees ni tú, ya lo sé, déjame que me autoengañe un poquito, lo sé, déjame que me autoengañe un poquito. Pero verás que es algo que a mí personalmente me costaba mucho. Y volviendo a lo que tú decías, el hecho de encontrarte en situaciones de ese tipo en la que tú muestras, oye, esa honestidad y esa humildad, ¿no? Que recibas ese feedback, pues también tú tienes que hacer acopio y decir, trago y dices, poner un límite, eso es muy importante, perfecto, pues no se preocupe, a partir de ahora no me pidas más explicaciones y tú sigues. Acuérdate de la frase que te decía, por ese camino no vas a conseguir nada, Antonio. Es verdad. ¿Te acuerdas? Y además, me acuerdo yo que te decía esa palabra y decía, ¿cómo me quedaba yo? Tienes razón, Emilio. Tienes razón, Emilio, que se decía, tienes razón, me veía así, tienes razón, Emilio, y seguía. Y son pequeñas frases y eso es un feedback. Y es un feedback efectivo y constructivo. Y a mí personalmente me hacía reflexionar.
que luego a las 3, 4, 5 jugadas había no sé qué Volví para otra acá. Y además que me acuerdo que tu cara era tranquilidad, afable, como diciendo, ya sabes lo que toca, ¿no? Yo era, mierda, y era, taca, taca, yo, pues me la merezco. Pero ahí me callaba y decía, es que me la merecido porque me ha hablado bien, me ha apercibido, entonces no tengo argumentos para, o sea, sería muy hipócrita por mi parte, no encima ahora echarle en cara eso, ¿no? Así que son elementos como te decía, que a mí me parecen fundamentales. Si hablamos de esas cualidades, yo valoro mucho esa calma, ese poder hablar, todo sentido común, te cojo esa palabra, no vas a estar dando reporte, entonces te vuelves loco perdido, pero sí, ese es el timing como en baloncesto, saber el momento, cuándo, cómo, dar esa explicación para mantener ese clima de juego a una temperatura ahí medianamente estable, ¿no? Ni muy alta, a lo mejor ni muy fría. A mí me pasó con un entrenador esa situación de lo que te decía, de yo aclararle, él protestarme decisiones y yo pues, me acercaba, le decía, mira, he tomado esta decisión por esto, por esto y por esto. Y no ser receptivo y entonces hacer como gestos de despectivos, no me hacía gestos de con la mano así ni nada o darse la vuelta, pero no era receptivo a la hora de comunicarse. Y la frase le decía yo, la frase que te decía, digo, si no va a atender mi explicación, no me pida posteriores explicaciones, una explicación de una situación. Claro. Y una vez que le decía eso, yo ya la comunicación prácticamente era casi nula, porque no veía una persona receptiva conmigo. Exacto, porque al final te estás cerrando, ¿no? Claro, el cuello de botella se estrecha, entonces. ¿Qué pasa? Que ese entrenador seguía otra vez. Y entonces en un momento le dije, por ese camino no. Ya te he dicho que de esta manera no te voy a permitir dirigirte a mí o a mi compañero o a los oficiales de mesa de esa manera, con esos gestos, esas malas maneras y tal. La próxima vez ya sabes lo que tendrás. Y algunos me decían, oye, me estás amenazando. Digo, no amenaza. Te estoy avisando, te estoy diciendo lo que puede ocurrir si sigues con esa actitud. Anticipando lo Claro. que puede ocurrir, o sea. Eso, para mí muchas veces es beneficioso, porque te estoy diciendo que ese tipo de conductas no la voy a aceptar. ¿Qué pasa? Que si llega y sin decirle nada, ¡pum!, falta técnica o descalificando. Muchas veces los entrenadores, jugadores se quedan descolocados. No, es que me tienes que avisar. No es una obligación. No siempre, eso no es una obligación. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. No es una obligación, pero en cierta medida ayuda mucho al árbitro a reconducir ciertas conductas de jugadores a entrenadores. Muchas veces salen bien, otras veces salen mal, pero ya te digo, y cuando ya ves que no hay comunicación, pues se le orienta. No se le amenaza. Luego, fíjate también, ahora me estoy leyendo también un libro sobre ciencia, ¿no? Y te habla precisamente sobre la objetividad de los hechos, ¿no? Que al final entra también en conflicto en función de la persona que observa los mismos, las diferentes interpretaciones. Esto viene de que él lo puede recibir como una amenaza, que fue lo que él te compartió, y sin embargo desde tu perspectiva dices, amenaza no es, te estoy avisando, te estoy anticipando, incluso al contrario, te estoy describiendo una situación que puede pasar. Te estoy ayudando. Efectivamente, encima estoy colaborando. Fíjate al final, ¿no? Como en función de, no sé si te das cuenta, no sé si vendrá de las propias experiencias que tenga uno, de sus conocimientos previos y tal, pero eso sí es verdad, la realidad es una, en cierto modo. Por mucho que tú quieras interpretar, al final los hechos son los hechos, ¿no? Que a veces se nos pueden escapar de nuestras manos, pero... Eso es un problema, sobre todo con la gente joven. Los árbitros nuevos, esa experiencia que tienen no la tienen, o la que tengo yo no la tienen, y ese bagaje no lo tienen, pero por más que intentas decirle, oye, en esta situación, intenta tranquilizarte y tal, lo que te digo, cada uno es de su madre y su padre, y ahora resulta que un jovencillo que arbitra muy bien, una muchacha que arbitra muy bien, pero a la hora de transmitir las decisiones o comunicar cualquier cosa a los entrenadores o a los jugadores, a lo mejor es más seca, más severa, y eso los entrenadores y jugadores no lo aceptan. Muchas veces me han dicho, oye Emilio, es que cierto árbitro me habla mal. Digo, ¿qué te habla mal? Dice, no, es que no me avisa o no me da indicaciones. Digo, mira, esto es, volvemos a lo mismo. Yo te puedo avisar o te puedo comunicar o te puedo hablar. Te encontrarás mañana en el mismo partido a otro árbitro que no te permitirá ni soplar. Efectivamente. Tienes que adaptarte. Sí. Que los dos, tanto yo como el árbitro que es más severo, no sabemos el reglamento los dos, seguro. Sabemos aplicarlo, seguro. Interpretamos. Yo interpreto una cosa, él interpreta otra cosa, o comunica de una forma y él de otra.
Entonces muchas veces hay que saber cómo afrontar ese tipo de situaciones. Adaptación. Sí. Y tú lo acabas de mencionar, es que eso es tan importante y de hecho creo que también, y permitirme el atrevimiento, es enriquecedor. Y voy a explicar por qué muy rápidamente. Porque también creo que el hecho de tener siempre un perfil, vamos a decir, homogéneo, por muy ideal que sea, vamos a ponernos, ¿no?, en el ideal, que habla súper bien, tampoco sería real 100%, porque cada partido también es un mundo, sí. Los estímulos son diferentes y creo que incluso también el hecho de que haya diferentes perfiles, y te hablo, pues podemos hablar de árbitros, podemos hablar de maestros, podemos hablar de entrenadores, de jugadoras, etcétera. O sea, al final cada uno tenemos nuestra esencia, tenemos nuestro temperamento, como yo en mi caso, que no me siento orgulloso obviamente, pero si tengo gente que sabe tratarme, yo lo agradezco un montón. Es como decir, gracias por ayudarme, ¿no?, en cierto modo. Y si ya me paso, pues me pone un límite, yo lo acepto, me callo la boca y me voy al banquillo, ¿sabes? Pero yo sí considero que eso es muy importante. Y luego el hecho de forjar a la persona en ese aprendizaje hacia la adaptación. Sí. Porque la vida, nos guste más o nos guste menos, te vas a encontrar de todo. Y si hablamos sobre todo también en la etapa de formación baloncestística, pues bueno, que vean también diferentes perfiles, ¿no? Todo dentro de un equilibrio. No me refiero obviamente, que no haya una falta de respeto, obviamente, que sea muy flagrante, que sea algo, vuelvo nuevamente adelante, sentido común. Pero que haya esa diversidad, a la universidad, bajo mi punto de vista, yo creo que es bueno. No sé tú qué opinas al respecto, ¿no? Que sí. No sea algo, siempre buscamos, ¿no?, como algo modélico, ¿no?, que está muy bien a nivel, no sé, de venta o estético, pero luego la realidad es diferente, o es la que es. Muchas veces tomamos referencias de árbitros de máxima categoría, de ACB, de Liga, de Olimpiadas que han habido ahora, que Antonio Conde y Luismi. Efectivamente. Yo he arbitrado con ellos, en mi época de formación he arbitrado con ellos, y la verdad es que era un placer. Ellos han ido evolucionando, han ido mejorando, han ido adaptándose y han ido siendo cada vez mejores, más competitivos y han tenido suerte de ir evolucionando. Pues yo siempre me alegro. Nosotros lo tenemos siempre muchas veces como referencia, como espejo de Germán, gente de mucha solvencia, de muchos años, mucho bagaje, claro. y son los que generalmente a mí me han formado, gente de mucha categoría. Eran nuestros ideales, yo me acuerdo de mi primer partido con Germán, que yo estaba como un flan. Normal, imagino. Germán, y pito con Germán, madre mía. Y yo pues intenté hacer cosas que yo no solía hacer. ¿Qué pasó? Error. Que no sale bien. Eso yo creo que todos vamos a sentir identificados con Entonces, él mismo me lo decía, dice, Emilio, yo te he visto arbitrar y tú no arbitras así. Digo, no, es que he intentado hacerlo bien y tal y cual. Dice, no es hacerlo bien. Es que tienes que hacerlo como tú sabes hacerlo. Si lo haces como tú sabes hacerlo, irás mejorando poquito a poco con el bagaje y la experiencia. Pero hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer puede salirte muy bien y dices, uy, qué bien, pero seguramente el 90% de las veces error. La probabilidad. Y yo uno de los consejos que le digo a todos los árbitros que van a cursos de campeonato para subidas de categoría es, no te vuelvas loco, no hagas cosas que no estás acostumbrado a hacer, porque si no estás acostumbrado a hacer, seguramente será un error. De correr como un condenado en una transición a un ataque. Si no estás acostumbrado, puede ser que a lo mejor al intentar hacer eso no veas bien la jugada, no estés acostumbrado a ese tipo de situaciones. Eso a muchas pulsaciones también, que eso te disminuye la toma de decisión en cuanto a velocidad y calidad de Quieres demostrar que corres mucho, que haces unas transiciones muy rápidas para que lo que está valorando o te está viendo diga, oh, qué bien, qué buena forma física que tiene, pero a lo mejor ese cambio de tu arbitraje es contraproducente. Y decías, pues este muchacho correrá mucho, pero no toma las decisiones correctas, claro. O no se coloca bien una vez que ha corrido tanto, entonces es complicado. Qué bueno ese consejo que tú dices, que luego la última pregunta también lo anotamos dentro porque está relacionada con esta cuestión que tú acabas ahora mismo de mencionar, pero sí, yo creo que en mayor o menor medida a mí también me ha pasado en algunos momentos determinados, pocos por fortuna, porque yo, como te digo, intento sobre todo aprender rápido, no es siempre una sesión que he tenido, pero el hecho de, yo te diría, no querer inventar la rueda, algo que ya está hecho, por querer deslumbrar o querer innovar cuando no has tenido experiencias previas, te puede salir bien. Esto es como el póker, el all-in, te lo juegas todo, puede que salga bien, pero como la probabilidad es que te salga normalmente mal. Entonces, vea lo seguro, vea lo que tú dominas
¿vale? Sin intentar hacer fuegos artificiales. Claro. Que eso también pasa, es que pasa en todos los ámbitos, también pasa a los maestros de videojuegos que a veces quieren probar mucho, innovar. Yo digo, espérate, calma, que tenemos muchas cosas con una robusta evidencia y que está bien experimentar, pero vamos también a lo seguro. Esto también, nosotros como entrenadores, no sé si conocerás también este refrán que decimos, cuando algo funciona, no lo toques, tú lo sabes. No te pongas a hacer aquí experimentos, déjalo como está, que ya no. Venga, vale, pero no estemos constantemente intentando inventar la rueda, ¿no? Esto se lo compro a J. Cuspinera, que lo tuve aquí en el canal, y precisamente también me decía algo mencionado con eso, que no se nos vaya la olla queriendo aquí aparentar o hacer cosas que ya están inventadas o que ya tú has trabajado, que tienes cierta consistencia de que te están dando resultados. Entonces yo creo que esto que dice Emilio, yo se lo compro porque es un consejo muy interesante. Hablando de generaciones nuevas, Emilio, y de arbitraje, a lo largo de tu año como árbitro de baloncesto, ¿cómo ha ido evolucionando el arbitraje? En cuanto a formación de los árbitros, ¿ves que es mejor? ¿Se ha perfeccionado? Yo tengo la sensación de que sí, también pero un poco cuéntanos tú a la audiencia bajo tu punto de vista, ¿no? ¿Cómo ha ido desarrollándose? En mi época no había estas posibilidades tecnológicas que hay ahora. Era raro que pudiéramos ver un partido nuestro, a no ser que al sitio donde fuésemos a arbitrar la televisión local de la ciudad lo transmitiera, y muchas veces a lo mejor le pedías el partido para nosotros en VHS. Me acuerdo yo también del VHS. En VHS, que le pedíamos el partido y lo veíamos y disfrutábamos y veíamos, analizábamos y veíamos nuestros errores. Ahora la verdad es que la gente de ahora tiene unas facilidades enormes. Tienes posibilidades con el club del árbitro de la Federación Andaluza, haces cuestionarios, miles de cuestionarios de preguntas del reglamento, de situaciones, de interpretaciones. La Federación obliga a los equipos en categoría nacional, y creo que en Liga EVA de nacional para arriba, obliga a que los equipos cuelguen los partidos en el canal de YouTube de la Federación. Eso, yo también cuando estaba en nacional también tenía que hacerlo. Y la verdad es que era un gusto, porque también a nosotros como árbitros nos obligan, tenemos unas charlas técnicas, tenemos exámenes teóricos mensuales, nos obligan a ver nuestros partidos, que a mí la verdad es que no me obligaban, porque yo lo haces con gusto, sí. A mí me pasa igual también. Yo es que echaba yo soy muy autoexigente y yo veía los partidos y decía, vaya jugar, vaya pasas que he pitado, y decía, ¿por qué lo he pitado? Pues lo he pitado mal porque había un jugador delante y no me he movido en tal momento. Y lo analiza. Y entonces dice, venga, pues la próxima vez voy a intentar que no ocurra. Jamás vuelve a ocurrir, pero intentas y vas apuntando todo lo que ocurre. Y la verdad es que ahora mismo tiene unos instrumentos a la mano magníficos. En mi época, si hubiera tenido eso, hubiera sido la repera. Se trabaja mucho en pista, tanto dentro de la dirección de árbitros con CESA y con India. Se trabaja mucho en pista semanalmente, mecánica de cómo moverte, cómo situarte, de charlas de cómo comunicarte con los entrenadores, como jugadores, para orientar. Luego cada uno hace como lo que quiere. Claro, también y formas de afrontar situaciones complicadas. Y quiera o no, pues la verdad es que eso ayuda mucho. Luego llegarán los partidos y a lo mejor, pues, lo que yo te digo, pues no te sale, pues ya está, mala suerte. Pero está dentro de la lógica y de la probabilidad. Gajas del oficio, ¿no? Sí. Como se diría, eso al final nos pasa a todos. Yo tengo que decirte que cuando iba allí a INEF, al pabellón, a hacer las prácticas, lo que sí te puedo decirte, lo que percibí en los días que estuve, es que había una piña, una cohesión muy buena, entre todos. Ciertamente hay me gustó bastante bien, generalmente. Que sabemos que en estos grupos que lo entendemos, Emilio, o sea que no siempre imposible, pero sí. No le cae bien a todo el mundo, a ti no te cae bien todo el mundo. Eso es normal, pero generalmente dentro de lo que cabe es un grupo bastante cohesionado. Pero me gustó, ¿no? Y la implicación que había a la hora de formar a los futuros árbitros entre ellos, eso fue algo que a mí me gustó, de verdad. Mucho actividades entre nosotros. Ahora cuando empieza la temporada nosotros tenemos un protocolo que es a los árbitros, los oficiales que suben de categoría,
tienen que aportar un dinero para hacer una especie de picnic antes de empezar la temporada. Y eso hace piña. Eso genera cohesión. Sí, sí. Eso genera cohesión. En Navidades, pues también quedamos en Navidades para tomarnos una cerveza antes de las Navidades, para despedirnos y felicitarnos de Navidades. Final de temporada es la cena final de temporada, en la que cenamos todos y nos la pasamos bien. Risas, despropósito, desinhibición total y absoluta, y la verdad es que es muy divertido. A mí sí me gustó, porque digo, estuve hace unos años ahí y bueno, luego también la oportunidad, porque bueno, si salgo de jugador, de mi rol de jugador, soy una persona más tranquila, más afable y soy muy curioso, siempre soy muy curioso y me encantaba porque también tenía la posibilidad de muchos árbitros que a lo mejor en la pista pues habías tenido algún roce o a lo mejor no tenía esa conexión como tú dices, como yo puedo tener contigo, que también me sirvió para generar esa confianza y preguntar, ¿y por qué? ¿Qué puedo hacer, no? Yo para mejorar, ¿qué ves? Antonio, es que tú también, bueno, cuando entras tú tienes que tener en cuenta que también pues, físicamente es que si te tengo que estar pitando, claro, si te tengo que estar pitando cada vez que te hacen un poco así, digo, macho, es que tengo que estar pitando yo. Entonces tú en cierto modo también, según tu criterio, a veces, digamos, como que dejas jugar. Sí. Pues sí, Antonio, es mi criterio. Dije, no. Sí que te lo agradezco, porque a mí eso me da claridad, porque hay a veces, sobre todo ya menos, porque como entrenador sí tenía esa perspectiva, porque ya como te decía el scouting, más o menos ya sabía los perfiles de cada uno, pero cuando era jugador, sobre todo en la adolescencia, claro, yo no tenía esa experiencia, obviamente, es desconocimiento, todo parte del desconocimiento. Entonces yo me lo tomaba como algo, el mundo va contra mí, ¿no? Esto no es justo para acá. Un contacto tan claro y tan claro, ¿cómo voy a fallar yo esta bandeja? Solo si... Y me montaba mi película. Entonces, ese aspecto a mí personalmente me ayudó un montón. El acercarme a conocerlos más, y eso, te digo, a nivel particular, me generaba un sosiego y entender. Sobre todo es comprender, te das cuenta, entender la otra parte y por qué sucedía esto. Yo siempre he dicho que los entrenadores y los jugadores tienen que hacer arbitraje. No te digo que estén todo un año, toda la temporada, pero un arbitraje de vez en cuando y se pusiera en la posición, en el papel o en la piel del árbitro y se diese en cuenta de... Yo creo que la gran mayoría se dan cuenta de lo complicado que es ese toma de decisiones en décimas de segundo, ese momento de transmitir información, no de transmitirla, cómo transmitir, es muy complicado. Pero, como tú decías, yo me acuerdo cuando me decía, Emilio, me estoy planteando hacer curso de árbitro, y yo te decía, Antonio, hazlo, que además si vas a coincidir conmigo es mejor. ¿Verdad? Además creo que coincidimos en algún partido, ¿no? ¿Un partido no? En Raca, yo creo que coincidimos en un partido en Raca. Además me acuerdo yo que me dijiste, qué ilusión me ha hecho. Sí, verdad, pero, es cierto. Y me acuerdo de que aquel final del partido me dijo, Emilio, me estoy dando cuenta de lo complicado que es esto, pero me da una perspectiva distinta de la percepción que yo tenía. Y yo creo que todos deberían de tenerlo. A mí, insisto, yo no sé de cada persona, yo también hablo por mí mismo. A mí me cambió muchísimo. Y ponerte en el pellizco, en la tensión, es que te abre un mundo. Vuelvo a lo de antes. Yo creo que, hombre, si tú sabes asimilar ese conocimiento, esa experiencia de manera saludable, te va a permitir realmente, digamos, descifrar la complejidad que tiene arbitrar. Luego habrá personas que a lo mejor, yo qué sé, por eso nunca me gusta hablar en el blanco y en negro. La ciencia siempre habla de exactamente grises y de probabilidades, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Pero sí creo que hay una mayor probabilidad de que cuando tú te pones el traje de entiende un poquito más, ya para la siguiente te condiciona en el sentido de voy a cargarme un poquito, aunque luego sabemos que también dentro del básquet, y sobre todo si hablamos de alto rendimiento, pues también está la parte de show y de actuar, ¿no? Para presionar, como tú bien sabes. Sí, para cambiar el ritmo del partido. Que eso, hablando, fíjate, eso condiciona realmente, puede que sí, ¿no? Habrá que sí algunos que sí, otros que no, ¿no? Algunas veces... Porque es un efecto muy psicológico, Emilio, ¿no? Sí. El generar esa, hablando de la presión, ¿no? Del entrenador que te acerca, que te aprieta un poquito, y lo hacen muchos todos actuando. Sí, otros no, pero sí. También hay una parte de, que yo lo sé, de acting, ahí para intentar, en cierto modo, condicionar el partido. Sí, la verdad que sí. Yo creo que algunas veces sí condiciona y buscan ese, yo no sé efecto. Si es ese efecto a sus jugadores o hacia el árbitro, porque ya me has pitado la falta técnica, la próxima vez que yo proteste, si me pita otra técnica me va a echar y entonces va a ser como una losa para el árbitro.
Puede ser que haya gente que lo interprete de esa manera. Pero ya te digo, es según cómo lo interprete cada entrenador o cada árbitro. A mí me han llegado árbitros novatos que me decían: Emilio, ¿cómo le voy a pitar la segunda? Digo, pitándosela. No, es que le he pitado la primera, si le pito la segunda, ya lo he hecho y parece que lo he hecho mal yo. Yo no, tú no. Tú interpretas que es el momento de pitarle una segunda técnica, te equivocará o no, él estará más de acuerdo o no, pero no tiene que condicionarte. Es que hay un aspecto psicológico ahí absolutamente determinante. Yo me he dado cuenta, y cuando yo no soy psicólogo, pero he leído sobre psicología también por mí mismo, por saber qué me pasaba en mi cabeza cuando jugaba a básquet, tenía esos cortocircuitos tan bestiales. Pero luego sí es cierto que también todos esos estímulos de los que hablamos, presión del entrenador, del jugador, del público también, al final somos seres humanos, somos personas, y en función también de otros factores, como tú has dicho, que haya un día que hayas podido dormir peor, que has discutido con no sé qué, que has tenido eso, en cierto modo, por mucho que tú quieras autorregularlo, siempre va a haber un porcentaje pequeño que puede condicionar. Dependerá de la persona, me imagino yo hablo de gradientes, ¿no? Y habrá quienes, a base de experiencia y también de su propio, como digo yo, ADN, sepan disociar y decir: bueno, es mío, esto lo dejo aquí, focus, y ahora tengo que afrontar esta situación independientemente de los factores que arrastre en ese día. Yo alguna vez le he comentado a un entrenador que decirle: mira, faltan 20 segundos, si te tengo que echar, te voy a echar, tú sabrás. No, Emilio, es que el arbitraje, no. Digo, no, la decisión es esta, el arbitraje es este y no lo voy a cambiar. Claro. Y por más que me presionen, no voy a ir. Muchas veces, como tú decías, hay entrenadores que van provocándote para que tú le pites la técnica, para que haya ese cambio o que haya una también son jugadores, justificación de que, oye, que he perdido porque me han echado. Sí, es cierto, buscar como esa excusa. Yo lo he dicho, para yo se lo he dicho a entrenadores. Señalar, He dicho: oye, no te la voy a pitar. Me la estás pidiendo, no te la voy a pitar porque me estás buscando una justificación que no tienes ninguna razón. Y no te la voy a conceder, porque tú lo estás observando, lo estás anticipando, y eso te permite tomar una mejor decisión. Es curioso esto que comentas, ¿no? Porque es verdad que en muchas ocasiones, ya sea de manera consciente y inconsciente, según cómo vaya el partido, el entrenador en este caso, ¿no?, pues provoca con su actitud, y es verdad que en ocasiones lo hace adrede, también para generar un efecto, y eso no pasa en los jugadores, para que, en fin, se concentren, defiendan más fuerte, ataquen con mayor concentración. Pero eso también, yo también que pienso que eso es como una... A ver, ¿cómo podría decirlo también? Es una medida desesperada ya... Un arma de doble filo. Ante una situación en la que tú ya ves que te quedas... Creo que es cuando te ves sin recursos, Emilio. Sí. Cuando te ves ya que no tienes, que ya no sabes por dónde... me tiro a la piscina. Yo recuerdo un partido, Antonio, en la que pasó que el entrenador era muy intenso, rayando ya la falta de educación, y se le pitó una falta técnica por una decisión que protestó de manera airada, y no es de decir: oye, Antonio, tranquilízate, no, estaba dentro de la pista con los brazos en cruz, chillando, eso es falta, tal. Eso no se puede avisar, es una falta técnica directa. Claro. ¿Qué pasa? Que viendo que su equipo iba perdiendo no sé cuánto, buscó esa situación de intentar, como ya me ha pitado la falta técnica, no me va a pitar la segunda falta técnica. Mensaje que le transmite, digo: si sigue así, te voy a pitar la segunda falta técnica. No tienes lo que hay que tener, técnica. Claro, que eso ya... el entrenador se fue refufuñando, tal, hablando en arameo hacia mí, se fue al vestuario, y fue una catarsis de su equipo, Antonio, bestial. Su equipo estaba cohibido por culpa del entrenador, fue irse el entrenador y empezaron a jugar de escándalo. Iban perdiendo de 20 y al final casi ganan. Y eso era, y yo al final del partido se lo dije al capitán, que lo conocía, le dije: fíjate lo que ha pasado. Dice: ya, Emilio, que estábamos atados de pie y mano por el comportamiento del entrenador, que nos estaba perjudicando, y parecía que nos hacía falta que lo echara. Ha sido eliminar ese elemento disruptivo, perdón, mejor dicho, que el jugador es liberarse. Ahora voy a hacer lo que yo quiero, como juego, y
Esto nos daría para otra charla, ¿no? En cuanto a entrenador y todo el mundo, ¿no? Cómo en función de nuestra actitud, nuestra comunicación, no solo verbal, sino no verbal también, que es muy importante, cómo influye en la confianza, sobre todo de los jugadores, en el disfrute del juego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Esto daría, como te digo, para otro episodio, pero hemos llegado ya a la hora. Yo sé que tienes que marcharte en breve. Y ya la última pregunta, Emilio, para cerrar esta fantástica charla. ¿Qué consejos o recomendaciones les daría a aquellas personas que se quieren dedicar al mundo del arbitraje? Yo se lo recomendaría, la verdad. Yo, ya te digo, llevo 33 años, muy mal no lo tengo que pasar. No. Si yo... es de reconocer que ha habido árbitros que no han seguido arbitrando por culpa de entrenadores o de jugadores. Y eso es lo que más pena me ha dado, Antonio. Yo conozco casos, ¿eh? Sí, y me ha dado mucha pena. Y por más que he hablado con ellos, decían que no tenían ninguna necesidad de pasar un mal rato por un dinero ínfimo que se paga. Aparte, madre mía. Entonces, yo le aconsejaría a todo el mundo, por el buen ambiente, por el punto de vista distinto, porque todo el mundo tiene el punto de vista de entrenador o de jugador. Todo el mundo sabe jugar, todos saben dirigir a un equipo, pero nadie sabe arbitrar. Es muy fácil, como te digo, un palacio de deportes lleno de gente chillando una decisión arbitral que ha perjudicado a tu equipo, pero no analizas que ha sido una decisión correcta o incorrecta, y generalmente suelen ser correctas, pero la sistemática es protestar la decisión si es en contra de tu equipo. Entonces, pues yo aconsejaría a todo el mundo que se metiera a arbitrar. Hay muy buen ambiente, hay mucho trabajo, se preocupan de la formación mucho, aunque es subterránea, es decir, que no se nota, no se ve, no se percibe, pero hay muchísimo trabajo desde el director técnico con César, con India, con todos los colaboradores, árbitros de categoría que estamos. En cierta medida, yo la verdad es que mi trabajo y la familia me cohíbe bastante y me cuesta trabajo poder transmitir charlas, pero dentro de mis posibilidades siempre he intentado, o haciendo partidos con gente nueva y dándole una orientación en el partido, o viendo vídeos o viendo partidos desde fuera de la grada y haciendo informes a la gente, pues siempre he intentado colaborar. Y la verdad es que se hace un trabajo muy bueno. Económicamente, ya sabes, eso es otro tema. Árbitros, entrenadores, eso es complicado. Ya vamos arrastrando al final. Complicado, pero. Esa losa que, en fin. Quiera o no, la verdad es que yo siempre he pensado que hay muy buen ambiente. Y siempre da gusto, y además, generalmente, te diría que el 90% de la gente está deseando que llegue el jueves para ver qué partidos tienes para el fin de semana. Luego verás los partidos y dirás, joder, es normal. El partido que me han dado. Eso es un normal, pero la gente. Uy, Anthony Más, no, por Dios. Qué pesado este. Además es una reacción muy lógica. Y lo asumo y lo entiendo y es natural, lo sé. Lo siento a todos los que he calentado tanto la cabeza con a mí me hace ilusión cuando debía. Uy, Anthony Van. Va a ser divertido. Qué bueno. No, pero ¿sabes lo que me gustaba? Porque yo te conozco. Lo que me gustaba es ver cómo el árbitro que no te conoce, cómo reaccionaba. Observar. Y yo no le decía nada. Yo no decía nada de cómo tú eras. Digo, a ver cómo reacciona. ¿Cómo reacciona? De hecho, me acuerdo una vez que a ti no fue, pero a un jugador, a un entrenador, perdón, le dije, apriétale a este árbitro. A ver cómo reacciona. Apriétale de presionarle, de protesta. De ponerlo un poquito al límite para ver cómo responde ante esa situación. Porque yo quería ver cómo reaccionaba en ese tipo de situaciones. Porque generalmente los partidos que había tenido eran más o menos normalitos. Cierta comodidad. Sí. ¿No? Y yo quería ver cómo reaccionaba en ese tipo de situaciones. Se descolocó esta persona, este árbitro, y al final del partido le dije, lo he provocado yo. ¿Qué cabrón era, Emilio? No, es que quería ver cómo reaccione, para ver cómo gestiona ese tipo de situaciones y para que aprendas de ese tipo de situaciones. Es que si no lo vives nunca vas a saber cómo responde. Si tienes partidos plácidos, no aprendes. No te va a ver en esa tesitura para ver realmente cómo
cómo respondes, ¿no? Eso es muy importante. Fíjate que me ha venido a la mente ahora cuando yo estaba en el curso, cuando hice el curso superior, con Baris también, recuerdo que teníamos que allí presentar una serie de ejercicios y bueno, ese era el controlado, pero me acuerdo que no te avisaban y terminaba y tú pensabas que ya se movía, tenéis 10 segundos para meter una variante, ahora metí un jugador más, tenéis que trabajar un cross-out, no sé qué, venga, va, 10 segundos. Y era como, ostras, con esa presión, y lo hacían adrede para ver cómo respondía. Es que el básquet es así. Sí. El básquet toma decisiones en un espacio de tiempo brevísimo, ¿no? Y a ver, no solamente la velocidad, sino tienes que unir velocidad, ejecución, calidad de ejecución y buena toma de decisión. O sea que Claro, tú puedes tener un partido muy plácido, tonto, y en el último minuto hay un cambio, una chispa que salta y se te rompe todo. Y a lo mejor ha hecho un trabajazo de árbitro, me refiero, de estupendo, pero en el último minuto, 39 minutos exacto, maravillosos. Y en el último minuto un par de decisiones incorrectas o porque te has relajado porque estás llenando el partido muy bien, te destroza todo el arbitraje. Y generalmente en ese tipo de situaciones no se dan cuenta de que ha hecho 39 minutos estupendo, un arbitraje perfecto. Lo que se queda es el último minuto, que es donde ha habido los fallos. Esto es muy humano, esto hay, a ver que si lo rescato de la memoria, había como una especie de, en fin, de dicho, ¿no? Que aparecía en la tabla de multiplicar, del 9, ¿no? 9 por 1, 9, y de las 10 había una errónea. Y claro, ¿dónde se fijaba todo el mundo? En el error, ¿no? Y la reflexión que hacía el profesor, digo, fijaros que habéis puesto todo el foco en el error, sin embargo no habéis atendido los 9 aciertos que ha habido a la hora de desarrollar cada una de las multiplicaciones. Y en ese sentido el ser humano, y esto está estudiado, ¿no? Tiene tendencia a prestarle mayor atención o al conflicto o al error. Es algo que no sé por qué somos así, pero somos así. Y también creo que ahí también entra en parte pues ya también el propio trabajo individual, tu propia conciencia, tu bagaje intelectual, experimental, de querer profundizar en aquellas cuestiones, si pretendemos ser un poquito mejor cada día, sí, a sabiendas de nuestras limitaciones, porque todos tenemos más o menos, pero también, como no, nuestras virtudes. Pues Emilio, suena a despedida. Suena aquí el pitido final del partido, la bocina. Creo que hemos hecho un buen partido. Sí, eso me gusta. Yo he estado en la gloria, me hacía mucha ilusión tenerte aquí. Como te decía antes, yo, aparte del cariño que te tengo, no sé si es porque los dos hemos nacido un 19 de febrero, magnífica, no lo sé, creo que es muy bonita, sí, ambos, sí. No sé si eso tendrá algo que ver, pero lo que sí está claro es que a mí personalmente me has ayudado mucho en mi formación y trayectoria como jugador cuando estás en la adolescencia, que además es una etapa, como tú sabes ya de por sí, con mucha ebullición, te estás construyendo tu forma, tu personalidad, tu inquietud y demás. Y el hecho de tener a personas con tu perfil, y yo te hablo a título personal, a mí me han ayudado mucho y para mí ha sido un aprendizaje, porque también tiendes a imitar ¿a qué? A lo que a ti te ha hecho efecto, a lo que tú crees que es correcto y por ende intentas también expandirlo, ¿no? Así que por la parte de mí que me toca, yo siempre te estaré agradecido, sabes el cariño inmenso, no te lo digo, o sea, que de hecho el cariño inmenso que te tengo y que nada, y que sigas bien, que sigas con el árbitro todos los años que sea necesario, mientras, como bien dices, mantengas férrea esa ilusión y esa situación de divertirte. Y nada, Emilio, que muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. Si quieres despedirte aquí de la gente, un saludo. Todo es todo tuyo. Pues llegamos aquí al final de esta magnífica charla aquí con mi amigo Emilio. Primer árbitro que viene aquí al canal, espero que hayáis disfrutado de la charla tanto como yo y cualquier protesta o crítica ya sabéis, a él yo luego vendré y pitaré la técnica, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por la atención y si así lo deseáis, pues nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre Deporte.